El arte precolombino en el Ecuador contemporáneo abre un camino al pasado. Cada uno de sus recursos representa la visión del mundo y de las sociedades que ante la conquista ya habían declarado jerarquías sociales, creencias espirituales fuera de lo normal y un sistema agrícola. Estas obras mantienen un valor estético, servían como instrumento para la identidad, el poder y la interconexión con lo espiritual. La cultura valdivia, una de las más antiguas de América, surgió entre los años de 1800 y 1450 a.C. Sus célebres juegos de Valdivia eran muy famosas porque simbolizaban la fertilidad, la maternidad y el poder creador del hombre. Ellas eran un reflejo de la conexión que tenía la vida, la tierra y también un poco lo que era la agricultura. Ellas también eran muy famosas porque las utilizaban para los célebres rituales sagrados, en los cuales se le pedía muchísimo a ellas que hubiera una fraternidad entre la agricultura y también la naturaleza. La cultura jamacoaque, en cambio, utilizaban estas formas hídricas para poder embellecer y también poder hacer las conexiones entre las pieles y el poder espiritual que tenían. Los chamanes lo utilizaban en diferentes ritos y de esta manera podían conectarse lo divino con lo espiritual y también lo humano. Así que estas formas solamente eran para tener un espíritu libre dentro de las culturas que tenemos. La cultura Tumaco, la Tolita, que floreció entre los años 400 a.C. y 400 después años de Cristo, es conocida por su famoso sol de oro, realizado en oro, plata y platino. Muestra la habilidad avanzada de estas culturas en la metalurgia. Su diseño solar está relacionado con la agricultura, la conexión entre lo divino y lo humano. Cada detalle refleja la maestría y la visión espiritual de uno de los pueblos más importantes del Ecuador antiguo. La cultura manteña en los años 500 después de Cristo y 1534 después de Cristo, las sillas en forma de U usadas en ceremonias eran símbolos de jerarquía. Su uso estaba reservado únicamente para chamanes y caciques, reforzando de esta manera el poder político y espiritual de quienes la ocupaban. Las figuras de serpientes y jaguares talladas en ellas representaban protección y fecundidad, conectando lo sagrado con el mar y el territorio bajo su control. Cada detalle refleja cómo el arte manteño unía la autoridad, la espiritualidad y la relación con la naturaleza. Purúa, en los años 200 y 1534 después de Cristo, el vaso cefalomorfo purúa con forma de cabeza humana era usado en ceremonias para compartir chicha, bebida que unía a la comunidad en celebraciones. Estas piezas representaban a los ancestros y a los volcanes sagrados como el Chimborazo y el Tungurahua. A través de ellos, los purúa buscaban comunicarse con lo sobrenatural y fortalecer la identidad de su comunidad. Cada vaso refleja la conexión entre el ritual, territorio y espiritualidad, mostrando cómo esta cultura integraba lo social y lo sagrado con su vida diaria. Ahora partiremos por la época colonial. El arte colonial ecuatoriano fue mucho más que belleza, fue un lenguaje visual de fe y devoción. Pinturas, esculturas y retablos buscaban transmitir enseñanzas religiosas y tocar el espíritu de comunidades mestizas profundamente creyentes. Sus imágenes sagradas conectaban y narraban historias sagradas que transformaban los espacios cotidianos en lugares de encuentro espiritual.
Así el arte colonial se convirtió en un puente entre culturas, emociones y creencias, dejando una huella que sigue inspirando admiración y respeto. La coronación de la Virgen, creada por Bernardo de Legarda alrededor de 1730 en Quito, es una escultura de madera policromada con detalles dorados que irradian gloria y santidad quiteña en el siglo XVIII, acercando lo sagrado a la vida cotidiana y fortaleciendo la fe de sus habitantes. Cristo yacente de Manuel Chili, conocido como Caspicara, fue creado a mediados del siglo XVIII en Quito. La escultura representa con gran realismo el cuerpo de Jesús tras la crucifixión, buscando conmover y despertar empatía. Durante las procesiones transformaba la contemplación del dolor en una experiencia espiritual profunda, uniendo el arte y devoción que aún hoy emociona a los fieles. La Inmaculada del Panecillo, creada por Bernardo de Legarda en 1734, se inspira en la mujer apocalíptica. María posa sobre la luna con un dragón encadenado a sus pies, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Sus alas transmiten movimiento y vida, dotando a la escultura de fuerza única. Con el tiempo se convirtió en un icono monumental que adorna Quito, uniendo arte, fe y orgullo ciudadano. La Virgen fue pintada por Miguel de Santiago en el siglo XVIII, alrededor de 1670. Representa a María como puente entre la tierra y el cielo. Simboliza además la fe que guía a los creyentes hacia la gracia divina. Esta pintura al óleo con claros oscuros y composición vertical refleja la solemnidad del arte barroco quiteño y la profunda devolución marina en monasterios y conventos de la época. Infierno fue pintado por Miguel de Santiago y Hernando de la Cruz a inicios del siglo XVIII. Es un poderoso ejemplo del barroco moralizante. Sus demonios y escenas de tormento actuaban como un sermón visual, advirtiendo sobre el pecado y sus consecuencias. Las obras contrastan la gloria celestial con el sufrimiento eterno, mostrando así la justicia y la misericordia de Dios, dejando una impresión profunda en quienes la contemplan. Sigue con nosotros en esta travesía. Ahora partiremos por la época republicana. El Carajo de Joaquín Pinto Ortiz a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX es un óleo sobre tela que combina costumbrismo romántico con realismo caricaturesco. La obra muestra un rostro feroz y grotesco, un hombre de ojo tuerto, mordiendo ajos y con tumores alrededor de su boca, usando humor e ironía para criticar comportamientos sociales. Pinto, pionero en retratar escenas indígenas, captura con sensibilidad expresiones y tradiciones, transformando cada detalle en un testimonio vivo de la diversidad cultural del Ecuador. Perfil maternal de Eduardo Kidman en el año 1971 es un óleo sobre tela que destaca por sus líneas firmes, contrastes luminosos y grandes volúmenes en manos y rostro. La obra retrata a una madre con su hijo, cargada de ternura y dignidad, simbolizando protección, esperanza y continuidad cultural. Kidman, al enfocar su atención en el rostro y manos, transforma la intimidad de la maternidad en un homenaje a la mujer andina como pilar de la comunidad y de la identidad cultural del Ecuador. Contemporánea, el arte rompe con las tradiciones y se abre a una diversidad de estilos, técnicas y discursos. Ya no se busca solo representar realidades y interpretarlas y transformar, conectándose con la sociedad global a través de propuestas innovadoras. La libertad creativa se convierte en el eje central del artista, impulsado por la sociedad y la tecnología. El arte expresa emociones, transforma realidades y se convierte en un lenguaje universal capaz de unir culturas diversas. Flores secas de Osvaldo Guayasamín, creada en el año 1992 en un óleo sobre lienzo que combina el expresionismo con influencia del arte precolombino, el cubismo y el arte popular ecuatoriano. La obra representa a flores marchitas como símbolo de la fragilidad y transitoriedad de la vida, expresando melancolía, dolor y también esperanza.
inspirada en el autorretrato interior, y el paisaje conceptual refleja el sufrimiento humano y la resiliencia frente a la injusticia. Con esta obra, Guayasamín rinde homenaje a las madres y defiende con fuerza los derechos humanos. Cara Azul de Osvaldo Guayasamín en el siglo XX es una obra de expresionismo que utiliza el color azul para reflejar tristeza, melancolía y reflexión interna. Los rostros distorsionados muestran el dolor y sufrimiento de los pueblos indígenas y mestizos, expresando resistencia y esperanza con formas dramáticas y colores intensos. Guayasamín invita a conectar con la operación social y la fuerza del espíritu humano, transmitiendo un mensaje universal de humanidad y lucha. El Grito 2, de Osvaldo Guayasamín, parte de la serie de la Edad de la Ira en los años 1946-1980, combina el expresionismo y el realismo social para mostrar la violencia y la injusticia en América Latina. Los rostros atrapados en un grito silencioso representan el sufrimiento colectivo y la resistencia de los pueblos oprimidos. Con colores oscuros y contrastes intensos, la obra transmite desesperación, frustración y la lucha por la dignidad, convirtiéndolo en el dolor en un mensaje universal de resistencia y humanidad. A través de esta línea del tiempo hemos recorrido las diferentes etapas de nuestra historia: la época precolombina, la época colonial, la republicana y la contemporánea. Cada una dejó una huella que forma parte de nuestra identidad. Hoy cerramos este recorrido con una obra que refleja la grandeza espiritual y artística del Ecuador, la Virgen del Panecillo. Esta majestuosa escultura, creada por el artista español Agustín de Herrán Matorras, fue inspirada en la Virgen de la Inmaculada de Bernardo de Legarda, uno de los mayores exponentes de la escuela quiteña. Su imagen, con alas y en actitud de movimiento, representa la victoria del bien sobre el mal y la protección divina sobre Quito. En su iconografía observamos la pureza y el poder espiritual, y en su iconología el símbolo de la ciudad que mira al cielo con fe y esperanza. La Virgen del Panecillo es sin duda la máxima expresión de nuestra cultura, arte y devoción, un emblema eterno que une nuestro pasado con el presente. Más alto del cerro, en el Panecillo, una majestuosa figura denominada el Cielo de Quito. Sus alas parecen proteger la ciudad, mientras su mirada serena observa siglos de historia. La Virgen del Panecillo, símbolo de fe, arte y tradición, inspirada en la genialidad de Bernardo de Legarda, maestro de la escuela quiteña. Esta escultura combina el espíritu colonial con la grandeza moderna. Más que una imagen religiosa, la Virgen del Panecillo es un emblema vivo de identidad, cultura y devoción del pueblo ecuatoriano. Detrás de la imponente figura de la Virgen del Panecillo se encuentra la inspiración de un genio del arte colonial quiteño, Bernardo de Legarda. Nacido en Quito a inicios del siglo XVIII, Legarda fue uno de los más brillantes representantes de la escuela quiteña, un movimiento artístico que fusionó la técnica europea con la sensibilidad indígena y mestiza. Desde joven mostró una destreza excepcional para la escultura, uniendo con sus obras la devoción religiosa con la expresión humana. Su creación más célebre, la Virgen de Quito, rompe los moldes de su tiempo al representar a la Inmaculada con alas y en movimiento como si descendiera del cielo. Esta imagen que siglos después inspiraría al monumental Virgen del Panecillo, simbolizada la gracia, la fuerza y la identidad de un pueblo ecuatoriano. Legarda no solo dejó tallas y retablos admirables, sino un legado de belleza espiritual que definió el arte del Ecuador. A través de su obra nos enseñó que la fe puede esculpirse en madera, pero también en la historia y en el corazón de una nación. Obras más importantes de Bernardo de Legarda: la Virgen de Quito, la Inmaculada Alada.
ubicada en el convento de San Francisco en el año 1734, es una de las obras más famosas y la que inspiró a la actual Virgen del Panecillo. Representa a la Virgen María en una actitud dinámica en alas y en una postura en movimiento pisando a la serpiente del mal. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco, ubicada en Quito. Legarda participó en la decoración y el tallado del retablo principal, combinando figuras religiosas con una riqueza ornamental impresionante. Cultura del Divino Niño o del Niño Jesús. Esto se encuentra en diversas iglesias en el Ecuador. Legarda fue célebre por sus representaciones tiernas y realistas del Niño Jesús con rasgos mestizos y gestos dulces y posturas naturales. Ángeles y querubines para retablos. Esto se encuentra ubicado en las iglesias de Quito, donde destacan por su expresión serena, sus vestiduras delicadamente talladas y su equilibrio entre lo espiritual y lo humano. Esculturas de santos y vírgenes, ubicados en la Compañía, también en la iglesia San Agustín y en las iglesias Carmen Alto. Legarda elaboró numerosas imágenes de santos con una notable expresividad emocional y perfección técnica, consolidando el estilo barroco quiteño con rasgos locales. Historia de la Virgen del Panecillo. Ubicada en la parte más alta del Cerro del Panecillo, la Virgen observa Quito como un símbolo artístico y religioso que encarna la identidad quiteña. Fue inaugurada el 28 de marzo de 1975, obra del autor español Agustín de la Herrán Matorras, quien se inspiró en la célebre Virgen de Quito, que fue creada por Bernardo de Legarda en el siglo XVIII. Dato curioso: la Virgen del Panecillo, también conocida como Virgen de Quito, pertenece al estilo artístico de la escuela quiteña. No siendo elaborada directamente por Bernardo, se toma como inspiración siglos después. Fabricada con más de 7.400 piezas de aluminio, la escultura fue enviada desde Madrid y ensamblada durante 4 años hasta elevarse 45 metros sobre su pedestal. Ahora partiremos por la fase iconográfica de la Virgen del Panecillo. La escultura representa a la Virgen María inspirada en la descripción bíblica de la mujer del Apocalipsis, una mujer femenina coronada de estrellas con alas y pisando la serpiente del mal. Su postura dinámica y sus alas extendidas simbolizan la victoria del bien sobre el mal y la protección divina sobre la ciudad de Quito. Figura femenina: la Virgen María como figura central, vestida con túnica larga de pies sobre la serpiente, representa a la Inmaculada Concepción y la mujer del Apocalipsis. Se muestra como una mujer joven, símbolo de pureza, obediencia y fe, con un rostro sereno y delicado, propio del estilo quiteño. Las alas grandes que se despliegan a los lados como asimilar un ángel con plumaje detallado, movimiento, protección y elevación espiritual que fusiona la representación de la Virgen con la iconografía angelical, basado en el pasaje bíblico capítulo 12, versículo del 1 al 6, donde una mujer con alas vence al dragón. La serpiente es un símbolo del mal y del pecado tomado de la tradición bíblica. Pisarás la cabeza de la serpiente. La cadena que la Virgen sostiene indica que el mal está dominado por la pureza y la gracia divina. En rostro y las manos. En rostro tiene una expresión humilde y piadosa, mirando ligeramente hacia abajo, como señal de protección sobre la ciudad de Quito. Las manos extendidas es un gesto de atracción donde muestra poder protector y misericordioso. La luna bajo sus pies. Esta simboliza la inmaculada pureza de María, que permanece sin mancha de pecado, incluso por encima de las imperfecciones del mundo. La corona, inspirada en la descripción del Apocalipsis, una mujer vestida de sol con una corona de 12 estrellas que simboliza a los 12 apóstoles formado un aro alrededor de su cabeza.
El globo terráqueo. La Virgen está de pie sobre el mundo esférico que simboliza su reinado espiritual sobre la tierra. Esta la describe como reina del cielo y la humanidad. El manto y la túnica. Su vestimenta fluida con pliegues dinámicos refleja el movimiento y la gracia divina, donde la fusión de la tradición europea e indígena, que es característica de la escuela quiteña, refleja la identidad de la cultura ecuatoriana. La posición sobre el panecillo. La Virgen está en posición de ligero avance y vuelo con un cuerpo inclinado, brazos abiertos, manto y túnica en movimiento. Refleja la gracia barroca y transmite vitalidad, energía y presencia protectora característica del estilo barroco quiteño. En la fase iconológica, la Virgen del Panecillo encarna la unión entre fe, arte e identidad quiteña. Es un símbolo de mestizaje cultural que caracteriza al Ecuador. Su figura alada no solo representa la pureza divina, sino también la libertad, la protección y la esperanza de un pueblo. La obra fusiona el legado espiritual colonial con la modernidad, convirtiéndose en un emblema de identidad nacional y de orgullo de Quito. Aquí se interpreta el significado profundo y contextual de la obra, no solo como imagen religiosa, sino como un símbolo cultural y patrimonial. La Virgen del Panecillo expresa la historia, la fe y la continuidad artística de la escuela quiteña, proyectando al mundo la espiritualidad y la creatividad del Ecuador. La Virgen del Panecillo no es solo una obra de arte que adorna el cielo de Quito, sino es un símbolo que recuerda la fuerza de la fe, la unión cultural y el talento que nace del espíritu ecuatoriano. Cada uno de sus elementos, como sus alas, su corona, su postura y su mirada, nos enseña que el arte puede trascender el tiempo, unir creencias y reflejar la identidad de todo un pueblo. Ella representa el equilibrio entre lo divino y lo humano, entre el pasado y el presente. Así como la Virgen del Panecillo no solo protege la ciudad desde lo alto, sino que inspira a cada ecuatoriano a mirar hacia el futuro con esperanza y orgullo. Gracias por acompañarnos en este recorrido a una de las obras más importantes de la escuela quiteña. Y no olvidar que el arte es la expresión más profunda de la condición humana. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Agradecemos ao Senhor, nem cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade